Bueno, tenemos que hablar de el Catatumbo, de esta región de nuestro país que en los últimos días se ha visto gravemente afectada por el conflicto armado que se vive allí en esa zona, principalmente por el Ejército de Liberación Nacional, por el ELN, por este grupo armado al margen de la ley que incluso se encontraba dialogando en la mesa de diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro, con el gobierno nacional, y que incluso el mismo presidente Gustavo Petro en los últimos días también manifestó que debido a esa ola de violencia de la que está siendo víctima el Catatumbo, se suspendían los diálogos de paz con el ELN. Aquí hay algo bastante importante que mencionar, y es que el presidente Gustavo Petro, incluso antes de llegar a la presidencia, siempre manifestó sus ánimos de poder dialogar con este grupo armado al margen de la ley. Por la paz, absolutamente todo, algo que ni siquiera intentó en ningún momento la derecha de nuestro país, a pesar de que ellos estuvieron en el poder por muchísimos años. Entonces eso hay que resaltárselo profundamente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por la paz, absolutamente todo. Sin embargo, pues como lo mencionaba, en los últimos días el Catatumbo ha sido víctima de una ola de violencia que ha dejado aproximadamente 80 personas muertas y más de 1000 familias desplazados que están llegando a diferentes zonas, principalmente a Cúcuta y también a Venezuela, por cuenta de este conflicto armado. Quiero empezar este video con una información bastante importante, y es que pues debido a esta ola de violencia, por supuesto, varias familias, personas, niños, incluso animales en este caso, están necesitando ayuda del resto del país. Esta información la replicamos también pues con el propósito de que como colombianos podamos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo del Catatumbo y que las personas que lo deseen puedan, por supuesto, donar. Hay campañas de donación, principalmente esta que les voy a leer a ustedes, que si pueden, si desean, tómenle pantallazo a esta imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ahí aparece la dirección del lugar a donde ustedes pueden llevar esas donaciones y también las cosas que se pueden donar. La página La Chispa menciona: el Catatumbo también es Colombia. Hoy más que nunca las personas desplazadas de esta región necesitan nuestra solidaridad. Únete a la campaña de apoyo. ¿Qué puedes donar? Alimentos no perecederos como arroz, atún, pastas, aceite, etcétera. Colchonetas, carpas, cobijas e implementos para pernoctar. Ropa y zapatos para adultos, niñas y niños. Útiles de aseo personal, pañales, productos de cuidado menstrual, etcétera, medicamentos e insumos médicos. ¿Cuáles son los puntos de donación? En Bogotá principalmente están ubicados en la Casa Cultural La Roja, en la calle 45, número 18A05, de lunes a sábado de 2 de la tarde a 10 de la noche. En la Casa de la Memoria de Suba, que está ubicada en la carrera 12B, número 131A35, Bogotá. También en este caso pueden hacer donaciones monetarias al número del NECI 313-828-3968. Es lo que mencionan allí. Esta es la imagen. Ahí ustedes pueden ver en la parte inferior cuáles son las organizaciones que en este momento pues están apoyando este tipo de iniciativas que por supuesto valen completamente la pena. Hay que mostrar la solidaridad con el pueblo del Catatumbo que en este momento está siendo víctima del conflicto armado en nuestro país. Dicho esto, el presidente Gustavo Petro incluso en los últimos días se pronunció y recientemente en las últimas horas también lo hizo respecto a lo que está viviendo el Catatumbo. El presidente fue bastante contundente frente al tema del ELN y básicamente se les paró en la raya. Él hace unos días, pues como les contaba, mencionó que el ELN no tenía ninguna voluntad para hablar de paz, y él a través de su cuenta de X escribió: lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogos con el grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz respecto a lo que está viviendo incluso las familias, las personas del Catatumbo. Pues varias entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro, por supuesto, se han desplegado para llevarles ayudas humanitarias como esta que ustedes van a ver ahí en pantalla. RTVC escribió: el gobierno nacional lleva 4 toneladas de ayuda humanitaria a las víctimas de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Veamos rápidamente este video.
Ahí ustedes pudieron ver cuáles son las ayudas humanitarias que han llegado en las últimas horas allí al Catatumbo, que han llegado también a Cúcuta y por supuesto pues en aras de que las personas que están siendo desplazadas pues cuenten con toda la seguridad. La plataforma Alto también se refirió a los animales porque ellos por supuesto también son víctimas de este conflicto y por supuesto también merecen ser resguardados. La plataforma Alto escribió: ellos también son familia. Helicópteros del Ejército Nacional siguen evacuando familias desplazadas por la violencia en el Catatumbo, incluyendo a sus integrantes de 4 patas. Muchas gracias al Ejército y a quienes lo han hecho posible. Hombres, mujeres, niños y sus animales de compañía han sido desplazados por la guerra que ha cobrado la vida de más de 80 personas en los últimos 3 días. Basta ya de violencia. Vean también este conmovedor video, por favor. Los animalitos también están siendo rescatados por parte del gobierno nacional, por parte del Ejército Nacional de nuestro país, pero pues como siempre no falta la derecha y los supuestos periodistas de nuestro país que quieren seguir o siguen mencionando que en el país haya guerra. Vean este trino de Nicolás Sánchez que llamó profundamente mi atención. Él escribió: periodistas de Chapinero piden intensificar la guerra contra el ELN y las disidencias en el Catatumbo, región que seguramente nunca han pisado. Mientras tanto, los catatumberos en La Gabarra y otros puntos salen a manifestarse en favor de la paz. Y sí, observen esto por favor. Aquí este periodista a través de su cuenta de X escribió, el periodista John Jacome: a esta hora cientos de personas recorren las calles del corregimiento de La Gabarra en Tibú, clamando porque la paz y la tranquilidad vuelvan a su territorio y cesen los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que ya han dejado 80 muertos en los últimos 3 días y más de 8.300 desplazados solo en Cúcuta. Esto que ustedes van a ver a continuación también es realmente conmovedor, porque así como personas de la derecha de este país, que no vamos a replicar en este video, que no les vamos a seguir haciendo eco a esas solicitudes de guerra, a esas solicitudes de sangre, porque eso es lo que piden. Ellos nunca han estado enfrentando la guerra, nunca han empuñado un arma, nunca han estado al frente del cañón para luchar por el pueblo, para luchar por eso que ellos dicen que necesitan las personas del Catatumbo. Y pues ahora al parecer también a esas peticiones se suman los supuestos periodistas de nuestro país, mientras que las personas que están viviendo en este momento la guerra allí en Tibú, en Catatumbo, las personas que están siendo desplazadas hacia Cúcuta, hacia Venezuela, piden paz. Vean por favor esto. Ahí los vieron ustedes todos con bombas blancas, con camisetas blancas, simbolizando por supuesto el color de la paz. Y pues el presidente, como les decía yo al inicio de este video, se pronunció contundentemente respecto al tema del ELN y quiero que por favor leamos juntos este trino que el presidente escribió en las últimas horas. Vean esto. Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los grupos paramilitares cuando dirigidos por Mancuso llegaron a la zona. Masacre de campesinos civiles en estado de indefensión. Crímenes de guerra por doquier, que son crímenes contra la humanidad. Como lo anunciaba antes, el ELN se apartó de la teoría del amor eficaz de su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, del que aún guardo su sótana, y transitó hacia los caminos de Pablo Escobar, al que escogieron como su guía permanente.
permanente, en el tránsito que todo ser humano realiza cuando a su corazón lo gana la codicia, o como dijera José Eustacio Rivera, se lo gana la violencia. Conocí muchas personas militantes del ELN cuando estaba en la cárcel o cuando estaba en mis noches de amor y de guerra. Siempre me admiró de uno de ellos sus principios, su entrega revolucionaria. Creo que ese ELN está muerto. Murió también entre los campesinos del Catatumbo. Lo asesinó el actual ELN mafioso. Le corresponde al ejército actual, el ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo. Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del amor eficaz será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia será enfrentado. Al pueblo, mucha organización y firmeza. Las armas de la nación están a su lado. Es el mensaje que da el presidente Gustavo Petro, mensaje contundente. Me quedo profundamente con esta última parte del presidente, pues por un lado menciona que si el ELN ha elegido el camino de la guerra, pues qué guerra va a tener, pero que sin embargo todas las personas del Catatumbo, todos los campesinos, todas las organizaciones y los habitantes de estas zonas que a este momento están siendo víctimas del conflicto armado, van a tener por supuesto a toda la nación de su lado, van a tener al ejército de su lado, que por supuesto los va a proteger, y lo hemos visto en los últimos días, quienes en este caso los están ayudando a salir de esa zona, les están llevando ayudas humanitarias, entre otras cosas. El ministro de Defensa incluso también en las últimas horas se pronunció, vean esto. El ministro Iván Velázquez aseguró que en una primera fase se está poniendo a salvo a las comunidades y a quienes están siendo perseguidos en el Catatumbo por el ELN. Asimismo, la inserción de la tropa para incrementar la presencia de las fuerzas militares y la policía en esta región del país. En un segundo momento se consolidará el control del territorio para garantizar el retorno de la población civil a sus hogares. Escuchemos al ministro, por favor. En este momento, lo que necesitamos inicialmente, y es lo que se ha expresado en esta oportunidad, lo que necesitamos inicialmente es poner a salvo a quienes están siendo perseguidos. Luego, en la inserción de tropa, el incremento, la presencia mayor de tropa, como fue dispuesto además en el Consejo de Seguridad por el señor presidente Gustavo Petro y se está desarrollando ya por el ejército, va a permitir, en la medida en que se va consolidando control sobre áreas pobladas, ese retorno, pero para lo que no podríamos señalar ahora una fecha precisa. Todos tenemos la necesidad que la población desplazada pueda volver a su entorno natural. Y es la responsabilidad de las fuerzas militares y de la Policía Nacional hacer que esas condiciones sean efectivamente propicias. Esa es justamente la segunda fase de la que se refería el general Cardoso. Salvaguardar primero las vidas de los habitantes, de los campesinos, de los niños y las personas en el Catatumbo. Ese es el objetivo principal por parte del Ministerio de Defensa y también por parte de la fuerza pública de nuestro país. Sin embargo, pues como yo les decía a ustedes, hay varias personas, principalmente de derecha y de oposición de nuestro país, que están utilizando este tema del Catatumbo para hacer política. Recordemos que estamos de cara a las elecciones del año 2026 y tenemos que estar preparados para absolutamente todo. Tanto como esto que estamos viviendo en este momento en nuestro país. La derecha instrumentalizando la violencia, instrumentalizando a las personas que están siendo desplazadas para decir que supuestamente todo esto se le salió de las manos al presidente Gustavo Petro, cuando en realidad en el Catatumbo siempre hubo presencia de grupos armados al margen de la ley. El presidente Gustavo Petro, vuelvo y lo reitero, a diferencia de otros gobiernos anteriores, al menos quiso tener o implementar en este caso los diálogos de paz con el ELN, con este grupo armado al margen de la ley, algo que nunca hicieron en gobiernos anteriores.
Johare, él es un activista de izquierda, a través de X aparece así, él escribió: el Catatumbo siempre fue una zona vedada por los gobiernos anteriores, porque era territorio de grandes negocios para sus intereses. Físico Impuro también escribió: me da risa porque el ELN existe hace 60 años y han pasado 13 gobiernos de derecha que no pudieron acabar a este grupo criminal, pero ahora salen a pontificiar y a decir que tienen la solución para acabarlos cuando no pudieron en 6 décadas, pero si quieren que este gobierno los acabe en tan solo 2 años. Y tiene toda la razón, porque quiero que ustedes observen esto. Esto era lo que decía Iván Duque cuando era candidato a la presidencia de nuestro país, antes de llegar a la presidencia. Él mencionó: seré el presidente que le devuelva la esperanza al Catatumbo. Han pasado ya varios años después de que él mencionó esto, y vean ustedes también cómo la derecha dejó la región. Para esas personas, para esa oposición de nuestro país que menciona que supuestamente es gracias al presidente Gustavo Petro que en este momento las personas del Catatumbo están viviendo lo que están viviendo, decirles que esto también es un rezago profundo de la derecha de nuestro país. Esto es un rezago, pero además un llamado a que se sigan implementando los diálogos de paz con estos grupos armados al margen de la ley. Por la paz, absolutamente todo; para la guerra, absolutamente nada. Y con esa frase quiero terminar este video. No sin antes, por supuesto, invitarlos a que se suscriban aquí abajito a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. No olviden, por favor, compartir este video para que otras personas que también deseen donar y que deseen ser solidarios con el pueblo del Catatumbo lo hagan, para que donen alimentos no perecederos, colchas, cobijas, ropa para adultos, para niños, medicamentos, toallas higiénicas, entre otros insumos que son bastante importantes para las personas que en este momento están sufriendo el conflicto armado allí en el Catatumbo y que están siendo desplazados a diferentes lugares, no solamente en Colombia, sino también a otras partes del mundo, como por ejemplo Venezuela. A todos, muchísimas gracias. Como siempre, invitarlos igualmente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, y por supuesto, gracias por permanecer y seguir apoyando aquí a los medios alternativos. No olviden, por favor, compartir este video. Tiene una información bastante importante, y es el tema de las donaciones para las personas del Catatumbo. A todos, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.